Ahora sí, genial. Bueno, ahora sí, otra vez oficialmente les doy la bienvenida a este webinar con Abby. Vamos a estar hablando del Duolingo English Test y Abby también les va a dar los mejores tips que tiene para tener un alto puntaje en este examen. Y ahora sí podemos pasar. Ahora les cuento un poquito más sobre nuestra querida Abby. Ella vive en la ciudad de Itagua, Paraguay, y fue aceptada a la Universidad de Columbia. ¡Yay! Va a estar estudiando la carrera de Civil Engineering los próximos 4 años en la Gran Manzana. O sea, wow. Y yo personalmente, Abby, te quiero decir que sos una persona que demasiado me inspira y muchísimas gracias también por estar hoy acá con nosotros. Y no sé si querés, no sé, contarnos un poco más sobre vos, algún fan fact que tengas. Ok, primero, antes que nada, Fio, muchas gracias por invitarme y gracias también al equipo de App Journey. Eso antes que nada. Segundo, sí, a ver, fun fact. A ver, vi, en mi proceso de aplicación todo fue en torno a la ingeniería, pero lo que me hizo entrar a Colombia realmente fueron perspectivas que yo di sobre la música, ya que aunque todo sobre mi persona gira en torno a la ciencia, a la parte de construcción y demás cosas, la música es uno de los hobbies que tengo y bueno, fue lo que me hizo entrar porque fue lo que me distinguió una buena parte del resto de los aplicantes. Mira un poco, qué genial. Yo pensé que todo iba a ser, no sé, ingeniería o algo así, pero, o sea, me gusta el cambio que le diste. Y muchísimas gracias a vos, la verdad, por estar hoy acá con nosotros. Y ahora sí podemos pasar. Ahora, antes de comenzar, porque siempre queremos que nuestros webinars y todos los eventos que nosotros tengamos dentro de Application Journey, queremos que tengan un ambiente en donde ustedes se sientan cómodos, en donde hablen sin miedo, en donde se sientan súper bien con ustedes mismos. Y para eso hay algunas cosas que les queremos pedir, como por ejemplo, el primero es que no se permitirán comentarios ofensivos, ¿sí? También que sean respetuosos con todos y todas las participantes. Asegurarse de añadir la ubicación y también los pronombres que usan, así como yo tengo ahora, Fío García, she, her y Paraguay. También les pedimos, si es que pueden y si es que el internet les permite, pueden prender su cámara. Yo sé que son todos hermosos y nos encantaría verles a ustedes también. Y una última cosita es que si es que quieren hablar, pueden levantar su mano. Y si es que no van a decir nada, le pedimos también por favor que mantengan su micrófono apagado. Al final de la presentación de Abby vamos a tener un espacio de preguntas, así que si es que tienen alguna pregunta sobre alguna cosa que Abby mencionó, pueden dejar en el chat y nosotros vamos a estar leyendo después. Y es eso básicamente. Y ahora sí podemos comenzar, Abby. Cuando estés lista, podés comenzar a compartir. Genial, dame un segundito, voy a poner la presentación. Ok, creo que sí, ya está. Ok, bueno, primero antes que nada, a todos bienvenidos. Gracias por estar acá, por venir a escucharme. Así que lo que hoy voy a hacer es hablarle un poquito sobre el Duolingo English Test, más conocido como el DET. ¿Por qué? Porque es para quitarles una cosa más, es para tener one stressful thing less, porque el proceso de aplicación es pesado ya de por sí y mientras menos nos preocupemos por cosas que se pueden taclear temprano, entonces es lo que tenemos que hacer para que sea más llevadero. Ok, bueno, vamos a comenzar con un quick overview del examen. Primero, antes, para poder entender cómo funciona el examen, tenemos que entender qué es el examen, ¿verdad? Entonces, sobre el examen tenemos que el Duolingo English Test es una herramienta. Toda la información que van a ver acá está quitada de la página del Duolingo y de sus guías oficiales. Así que toda la veracidad está 100% verificada. Bueno,
Es una herramienta moderna diseñada para medir el dominio del idioma, utilizada por estudiantes e instituciones en todo el mundo. Es un examen que ofrece resultados sobre el dominio de inglés, una entrevista en video y una prueba de escritura en un formato eficiente, seguro y accesible. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que el Duolingo English Test tiene una parte general del examen, una sección aparte en la cual te piden que hagas un escrito sobre un tópico que ellos te van a elegir. Te dan 2 tópicos, vos elegís uno y sobre eso escribís. Y la última sección que tenés es una entrevista. Ok, más sobre eso vamos a ir viendo más adelante, pero es para que tengan una idea de cómo es el examen. Ahora, ¿quién acepta el Duolingo English Test? Se acepta en más de 1000 universidades y en más de 50 países para ser utilizado en procesos de admisión, de ubicación, en progreso en distintas materias o como requisito de graduación, como requisito de salida. Si quieren investigar, yo voy a estar pasando el PowerPoint después en forma de PDF y van a poder ingresar a través de este link a la página en la cual pueden revisar si la universidad a la que ustedes quieren aplicar acepta el Duolingo English Test. También en las páginas de las universidades les van a decir, y más importante que todo, en las páginas de las universidades les van a decir el puntaje mínimo que tienen que alcanzar en el Duolingo English Test para que les sea válido. Ahora, vamos a hacer un pequeño puntito ahí. No es que si no alcanzan el mínimo, ya la universidad automáticamente les va a rechazar. Como saben, el proceso de aplicación es un proceso holístico, entran muchas cosas en juego, así que ponele que tenga 5 puntos menos del mínimo en el examen. No es que la universidad te va a decir que no, va a tomarse el tiempo de mirar los otros documentos, de mirar las notas, las actividades extracurriculares, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso puede que te acepten o puede que no. Pero no por estar 5 por debajo del mínimo te van a rechazar. Es importante que tengan eso en cuenta. Pero sí es útil saber ese mínimo para saber a qué tienen que apuntar, a qué puntaje apuntar cuando vayan a rendir. Ok, ahora, ¿qué evalúa el Duolingo English Test? El Duolingo English Test, a diferencia del TOEFL, ¿verdad? Evalúa de acuerdo a combinación de habilidades. Por ejemplo, evalúa la capacidad para leer y escribir, que entra dentro de la categoría de literacy. Después la capacidad para escuchar y leer, que entra dentro de la categoría de comprehension. Luego la capacidad de hablar y escuchar, que es la parte de conversation, y la parte de escribir y hablar, que es la parte de production. Estos son los 4 ejes sobre los cuales gira el examen. Acá, por ejemplo, vemos un diagrama de Venn, ¿verdad? En el cual te muestra, por ejemplo, en que comprehension y literacy tienen en común el reading. Y así te van mostrando dónde hay un overlap entre todas las skills que tenemos al momento de hablar un idioma y cómo es que ellos van a calificar. Ahora, ¿cómo funciona el puntaje del Duolingo English Test? En el puntaje tenemos un puntaje general que es el promedio de los 4 ejes anteriores. O sea que cuando ustedes rindan van a tener puntajes individuales en cada uno. Esos van a ser los subscores. Y luego el promedio de los 4 es lo que va a ser su puntaje general. También en el Duolingo English Test, ellos te dan un rango, que es esto amarillito que ven acá en cada uno de los puntajes, que es más o menos cuál podría ser tu puntaje en otro momento si lo hubieras tomado en otra ocasión. Porque también, como sabemos, influye mucho las condiciones en las que estemos al rendir el examen. Influye el ruido del entorno, influye el nerviosismo, influye el descanso, influye la alimentación, todo, absolutamente todo influye en el momento de tomar el examen. Entonces, de acuerdo a cómo vas rindiendo en el examen,
ellos también preparan un rango, que es lo que pueden ver acá. El naranja es el puntaje y los amarillos son el rango en el que va. Y esto es cómo se presenta el certificado del puntaje una vez que ya se rinde el examen. Cuando uno rinde el examen, te aparece esto así mismo, acá aparece la foto de la persona, el apellido, el nombre, en cada uno de estos. Y aparte, en la parte de abajito, les va a aparecer el botón para ver la entrevista y el sample que hicieron de writing, ambos. Ahora, cabe resaltar que tanto la interview como el sample de writing son ambos opcionales para enviar. Si ustedes van a enviar estos puntajes, van a enviar sí o sí este certificado, pero les va a preguntar si quieren enviar el sample de writing y el sample de la interview, porque eso también se puede utilizar en el proceso de admisión. Por ejemplo, yo con Columbia, yo ya no realicé una interview porque ellos utilizaron mi interview del Duolingo English Test para que eso cuente como una interview. Así fue como fue mi proceso con Colombia. Ok, y ahora vamos a analizar unos cuantos de los tipos de preguntas. El Duolingo English Test tiene 13 tipos de preguntas. Son muchos y no vamos a poder llegar a la parte que es más importante, que son los tips y los métodos de estudio, si es que les explico todas, pero les voy a hablar de las que más salen, tanto en los practice tests como los que más me salieron en el examen a mí y a unos cuantos de los que rendimos el año pasado. Y luego de esto les voy a dar el sitio web donde pueden analizar cada tipo de pregunta individual. Acá tenemos 8 aproximadamente. Bueno, tenemos el primero, que es este, que es Read and Complete. Es un ejercicio, no es sencillo, pero es bastante intuitivo. Entonces, a medida que ustedes vayan practicando más el tema del vocabulary, de hablar o de pensar directamente en inglés, estos ejercicios se les van a facilitar más, porque es intuitivo. Es como esos jueguitos que vemos en los cuales nos ponen las palabras incompletas en español y nosotros vamos completando. Es exactamente lo mismo. Pero justamente en español no sería más fácil porque es nuestro idioma nativo. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, evalúa este tipo de preguntas? Evalúa literacy and comprehension. Les da un límite de 3 minutos para completar absolutamente todo. Y lo único que les recomiendo, por ejemplo, con este tipo de preguntas es que presten mucha atención. Porque eh, porque los comandos en la computadora suelen tender a poner letras equivocadas en los espacios y ahí ustedes ya pierdan puntos. Así que uno, practiquen porque es lo que les va a ayudar con este tipo de preguntas. Y segundo, que verifiquen antes de mandar y verifiquen a medida que van escribiendo, porque los comandos en la computadora suelen poner letras que no son y les van bajando el puntaje porque se equivocan. Luego tenemos este tipo de preguntas que son Read and Select, que básicamente les pide elijan las palabras que están en inglés real. Ahora, ¿qué pasa? Para esto tienen que construir mucho, mucho, mucho vocabulario. Para esto tienen que leer en inglés, tienen que poder escuchar música en inglés, tienen que tratar de tener todo a su alrededor que esté bajo su control en inglés, porque es lo que les va a dar el vocabulario. Porque acá, por ejemplo, te dan palabras muy fáciles. Por ejemplo, te dan keyboard, lost, funny, bicycle. Todas esas son palabras comunes que sabemos que están en inglés. Pero en el examen te tiran así una palabra científica en inglés y solamente sabes que está en inglés si tenés el vocabulario específico. O sea, no científica propiamente dicho, pero sí bastante... a ver, déjenme voy a acordar cuál fue una palabra que a mí casi me mató.
Ludicrous, creo que fue. Ah, sí, ludicrous. Bueno, ¿qué pasó? No solamente les van a poner palabras random, sino que le van a poner palabras que parecen que están bien. Por ejemplo, a mí me pusieron la palabra ludicrous escrita así. ¿Alguien me puede decir qué más o menos le falta a esa palabra? Le falta una letra. A ver, a ver, a ver. Bueno, en fin, no, esto no es una clase, la verdad, pero bueno. En fin, acá le falta una O. Y así, en lo que uno está estresado, en lo que uno quiere pasar de secciones, en lo que uno quiere avanzar más rápido, erra eso, baja puntos. Entonces, esto es adquirir vocabulario y otra vez prestar mucha atención. Pero sigamos. Luego tenemos en este tipo de preguntas que es muy parecido a la anterior, pero esta es listen and select. Esta es un poquito, mucho más difícil que la anterior, porque lo que hacen en este tipo de preguntas en específico es jugar mucho con los acentos. Como en el TOEFL se mezclan varios acentos, se mezclan acentos de inglés británico, de inglés americano, de por ahí te meten un acento aussie, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo que hace es confundir mucho, porque suena en inglés, pero en realidad la palabra no está en inglés, no es luego una palabra para comenzar. Entonces, con esto lo que tienen que hacer es practicar a full listening and again vocabulary. Luego tenemos esta que es listen and type. Personalmente esta fue la pregunta que más fácil era para mí, con la que mejor podía trabajar. Y creo que es la que por lo general nos es más fácil a nosotros que aprendemos el idioma, más escuchando y hablando, porque justamente es escuchar y hablar y escribir. Pero con esta lo único tricky que hay es que solamente puedes escuchar 3 veces la grabación, y la primera es como que vos pasás a la siguiente pregunta y si es esta pregunta te va a ensoquetar el audio. No vas a escuchar la primera parte. Entonces, si es muy larga la frase que van a tener que escribir, entonces tienen que, apenas empiezan a entender lo que están escuchando, escriban. Y después cuando van a volver a hacer el replay, entonces ahí se van a la parte del inicio. No se queden congelados porque les ensoquetó el audio de entrada, sino que escriban lo que escuchan. Y después, cuando hacen la segunda y la tercera vez, van arreglando los pequeños errores que puedan tener. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es la de read aloud. Esta también es una pregunta bastante manejable. Creo que es también de las que son más fáciles en el examen. Y es básicamente, así como su nombre lo dice, leer lo que está escrito ahí. Es decir, I want to be certain that they have understood me. Exactamente eso. Con este tipo de preguntas lo que tienen que hacer es leer bien, tratar de, no de memorizar, pero si van a leer a la par que dicen, entonces traten de no tomarse mucho tiempo. Ahí para esto tienen que practicar la lectura para decir al toque. No es que tienen que tomarse el tiempo porque el tiempo para procesar porque se acaba muy rápido. Creo que para esta pregunta te dan 30 segundos por ahí para hacer. 30 a 40. Entonces tienen que leer, tienen ya que ir pensando y ya al toque tienen que decir. También con esta pregunta tienen que practicar mucho el speaking, porque en esta sí quitan un montón de puntos por el tema del pronunciation. Entonces, es ir practicando. Con quien puedan practicar su speaking, les va a ayudar. Luego tenemos la siguiente pregunta, este siguiente tipo de pregunta,
¿qué es write about the photo? En este tipo de preguntas parecen fáciles, no son fáciles. ¿Por qué? Porque te dicen, describí esta, ¿cómo se dice? Describí esta foto. Pero ahí lo que ellos están evaluando es la capacidad de hilar que uno tiene. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de cosas todo desordenado. Por ejemplo, yo primero vi el vestido de la chica, después me pareció lindo el color de las olas, después vi que la nena tenía algo amarillo. Yo soy muy desordenada a la hora de notar los detalles. Entonces, para mí, este tipo de preguntas fue un infierno, porque tiene que seguir un proceso lineal. O sea, vos tenés que elegir, por ejemplo, empezar a describir desde atrás, describir el tiempo, describir el fondo, cuál es el color, cómo son las olas, después describir la gente, de izquierda a derecha, tiene que seguir un orden, no tiene que ser detalles así nomás, em, tirados, tienen que tener una progresión en las ideas de lo que están describiendo. Entonces, para mí, este fue el tipo de pregunta que tuve que practicar más, porque era el que más me complicaba. Creo que este es el último que tenemos, sí. Bueno. Luego tenemos este tipo de preguntas que son read then write. Les dan un topic y ustedes tienen que escribir. Este no es el sample de writing, no es. Este es uno de los tipos de preguntas. El sample de writing es más largo, mucho más largo, y es por lo general de tópicos en los cuales uno se puede explayar mucho, pero mucho. Por ejemplo, les piden que escriban sobre música, etcétera, etcétera. Algo que les pueda gustar. Ahora, con este tipo de preguntas, te dan así un topic X y te piden que vayas desarrollando. Otra vez, como todo el writing, tiene que haber una progresión de ideas y tiene que tener sentido lo que están escribiendo. No es que, por ejemplo, le dice describe a time where you were a time you were surprised y vos pones I was surprised because my dog fell off. Y hasta ahí. No, tenés que desarrollar, tenés que explicar por qué estaba surprised, tenés que decir qué pasó después, o por ejemplo, qué estabas haciendo antes, por eso te sorprendió que tu perro se cayó, etcétera, etcétera, etcétera. En este tipo de preguntas hay que practicar mucho porque justamente es el saber cómo ordenar ideas en un periodo muy corto de tiempo y escribir todas esas ideas en un periodo muy corto de tiempo. Si mal no recuerdo, en esta pregunta te daban 1 minuto para pensar y creo que 4 para escribir. Ya, es a toda bala. Entonces, es practicar mucho eso. Por último, la última de nuestros tipos de preguntas que tenemos es Speak about the photo. Como las dos anteriores, o sea, te dan algo y vos tenés que desarrollar. En este caso, es lo mismo que la primera, en la cual tenés que hablar y describir la foto, pero solamente que esto es speaking. De nuevo, es bastante tricky porque es asimilar todos los detalles y desarrollarlo en una forma que tenga sentido, o sea, que tenga coherencia. Ok, ahora vamos a la parte que es importante. Esta es nuestra primera tanda de resources. Cuando yo pase este PDF van a poder entrar directamente acá, van a tener la Duolingo Official Guide. Después van a tener todos los recursos que ellos tienen para prepararse. También Duolingo ofrece un practice test que es de aproximadamente 15 a 20 minutos en los cuales ellos te dan un puntaje estimado. No te dan tu puntaje, te dan un puntaje estimado. Un rango vas a ser, por ejemplo, entre 125 y 140 o 125 y 130. Ese es el rango que te dan más o menos. Y es lo que suele ayudar a saber dónde más o menos está. Y por último, uno de los resources que a mí me ayudó muchísimo fue el canal de preparación en YouTube del Teacher Luke.
Tiene mucho contenido en todo su canal. Tiene contenido sobre cómo prepararte para el examen, sobre cómo es el examen, en cómo tenés que preparar tu entorno, los requerimientos, por ejemplo, de la laptop, porque a diferencia del TOEFL, esto lo tomas en tu casa, no te vas a ningún lado, pero así como lo tomas en tu casa, tu compu tiene que tener, o sea, tiene que estar con las suficientes especificaciones técnicas para aguantar la plataformita del examen. ¿Ok? Genial. Y ahora tenemos un pequeño break para questions, porque esto es mucha información tirada a una. Así que si tienen preguntas ya, pueden tirar ahora. Y también por si quieren tomar agua o quieren ir a traer algo o quieren ir al baño. Entonces, empieza. Genial, muchísimas gracias, Avi. Y la verdad que sí, tenemos como 40 y algo de preguntas. En el formulario de inscripción nos dejaron todas las preguntas que tenían y ahora sí es que ya está Natalia por ahí, te va a leer las preguntas que tenemos. Genial. Sí, claro. A ver, hay algunas que se repiten y otras que ya se respondieron, así que estaré consultando las que me parece que no se mencionaron anteriormente. Entonces, eh, preguntan cuánto tiempo se demoraste y cuál fue tu principal motivación para poder esforzarte al máximo en este examen, en el Duolingo Test. Ok. Bueno, si el cuánto me demoré es cuánto tiempo tardé en estudiar, yo estudié aproximadamente desde un mes y medio antes de mi fecha del examen. Pero atendí, no es un mes y medio nomás estudió a de ser una capa. No, yo antes me choqué con el TOEFL. Yo antes estudié para el TOEFL y me choqué con el TOEFL y fue una experiencia muy fea el TOEFL. Entonces era en plan ir, ir puliendo lo que yo ya fallé en el TOEFL y después esforzarme mucho en ese un mes y medio que estudié en serio para el Duolingo English Test. ¿Y qué me motivó? Bueno, yo el año pasado apliqué ya en mi gap year y era entro ahora o ya no entro más. Entonces es como que esta es la última vez que voy a hacer esto, así que voy a poner todo lo que tengo en esto. Y también que como parte de Education USA, ellos me ayudaron mucho, me ayudaron a juntar la plata para pagar el test y todo eso. Así que es como que no solo me debía rendir bien esto a mí, sino que le debía a la gente que me ayudó a rendir, a poder rendir el test. Y bueno, esas fueron mis motivaciones en específico y el tiempo que me tomó. Pero atentí, no es, Abby es una capa y rendió bien en un mes y medio, no. Abby chocó con el TOEFL y después recién se fue a rendir bien el Duolingo. Muchas gracias por su respuesta. A ver, de ahí también, si se podía saber, claro, entendemos en caso no quieras mencionarlo, pero preguntan cuál fue tu puntaje del Duolingo. Mi puntaje fue 135. Sí, 135, que es un equivalente a 110 en el TOEFL. Eso. Felicitaciones. Gracias. Traten de tener siempre muy en cuenta que la gente tiende a elegir el TOEFL por sobre el Duolingo porque es más reconocido y es más añejo, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo el Duolingo English Test tiene el mismo peso en la admisión que el TOEFL. No es que porque mandan el TOEFL les van a tener en más consideración que si mandan el Duolingo. No, es exactamente lo mismo como criterio de admisión. Así que si van a darse un descanso a su billetera, porque el TOEFL está a $210 y el Duolingo está a $50,
si van a darse un descanso a la billetera y a la estabilidad mental, porque el Duolingo toma 1 hora y el TOEFL toma 3 horas, elijan el Duolingo. Si quieren tomar el TOEFL, no hay problema, vayan, tomen el TOEFL. Es distinto el método de preparación, pero vayan. El tema de los exámenes es de acuerdo al que les quede mejor y cómo ustedes rindan. A mí, por ejemplo, el Duolingo me venía bien porque era corto. Yo no puedo tener mi atención en un lugar por más de 1 hora. Okay. Muchas gracias. Justo acá de responder una consulta que también estaban preguntando bastante. Entonces, dos en uno. Genial. A ver, de ahí preguntan cómo es el método de pago del test. O sea, cómo se paga. Bueno, ok. Tienen muchas formas de pagar el test, así que les voy a dar unas cuantas. La primera es investigar si sus universidades dan vouchers, porque hay unas cuantas universidades que ofrecen vouchers para los que quieran rendir el Duolingo English Test. De hecho, algunos de nosotros, o sea, yo no, pero sé que varios de mis compañeros del programa pudieron conseguir vouchers para pagar el Duolingo English Test, que es básicamente la universidad les da un código y ellos pagan el test por ustedes. Obviamente que no es que se van a ir a pedirle a la universidad, che, págame mi examen, por favor, sino que antes de hacer eso van a tratar de demostrar que les interesa la facultad o van a asistir a 1, 2 info sessions, etcétera, etcétera. Y después van a enviarle así un correo a la facultad diciendo, visto que ustedes ofrecen vouchers para el Duolingo English Test y quisiera saber si me pueden brindar uno a mí. Entonces, 9 de cada 10 veces les dan ese voucher. En el caso de que no pudieron conseguir ningún voucher y tienen que pagar, se puede pagar se puede pagar a través de tarjeta de crédito, a través de tarjetas de débito también, pero tienen que ser las tarjetas de débito desbloqueadas. Al menos en Paraguay hay tarjetas de débito que están bloqueadas solamente para uso nacional y después están las desbloqueadas a uso internacional. Entonces tiene que ser una tarjeta de débito desbloqueada. O puede ser a través de PayPal, pero ese ya es un proceso un poquito más quilombero si es que ustedes no tienen una tarjeta propia. Genial, muchísimas gracias por la info. A ver, de ahí también tips minutos antes del examen. ¿Cómo manejar los nervios? Buena, buena pregunta. Bueno, minutos antes. Bueno, realmente no hay, te puedo dar media hora antes, porque los minutos antes van a estar entrando en corto tratando de ver si la computadora se prende, si el wifi está bien, si la cámara anda, si el micrófono anda, así que esos van a ser los minutos antes de su examen. Van a estar estresados. Pero sí lo que yo hice fue que absolutamente todo ese día de mi examen, yo no miré nada del examen, porque una mala costumbre que tenemos por lo general es que si vamos a rendir hasta ese último minuto antes del examen, queremos ver, che, puedo hacer un practice test más, o puedo hacer un ejercicio más, puedo hacer un repaso más. No. Yo personalmente lo que hice fue agarrar, sentarme y verme una serie completa ese día. Y después me fui a rendir. Yo me vi una serie completa y me fui a rendir después. Pero depende de cada uno. Por ejemplo, sé que a varios de mis compañeros lo que hacían era escuchaban, por ejemplo, una playlist completa antes de rendir. O, por ejemplo, hay gente a la que le gusta más la naturaleza, entonces, no sé, se van a caminar un ratito al parque o se van a estar, si tienen árboles en su patio, estar con sus plantitas, etcétera, etcétera. Si quieren estar con sus perritos, estén con sus perritos. Depende de lo que a ustedes les calme. Depende mucho de lo que a ustedes les calme y lo que a ustedes les guste. Yo me vi una serie completa, pero depende mucho. Sí traten de no repasar a última hora.
si ya no les entró, no les va a entrar en los 5 minutos antes del examen. Les aviso. Muchísimas gracias. Y qué buen método, la verdad. A ver, de ahí se preguntaban que cuál sería el ítem más complicado, el de grammar o el reading comprehension. A ver, pasa que en el Duolingo, bueno, hay una de las preguntas en las que sí te ponen un abstracto de un texto y te piden quitar la idea principal. Sí, hay ese tipo de preguntas, pero son preguntas que te salen una o como máximo 2 veces en el examen. Entonces es como que sí tienen un peso, pero no tienen tanto peso como las otras. Así que reading comprehension les van a estar calificando de tantas maneras distintas que ni se van a dar cuenta que les están calificando eso. En cambio, grammar es como que están todo, porque ustedes van a hacer su writing y, no le estoy hablando de el grammar en plan present continuous, simple present, etcétera, etcétera, etcétera. No, no le estoy hablando de ese grammar, les estoy hablando de grammar de las palabras, de cómo se escriben bien las palabras, de las reglas que hay, por ejemplo, de cuando cambias el ing, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas van a ser aspectos que se van a calificar en todo. Van a calificarle en las preguntitas esas que le dicen, elige la palabra que está bien escrita. O en las preguntas en las que le dicen, él escribe tal cosa describiendo esta foto. O que les dicen, escribe sobre este tópico. En todo eso van a estar calificándoles grammar. Entonces creo que es algo que está más explícitamente pesado en el Duolingo que el reading comprehension. Muchísimas gracias. A ver, de ahí también varios se consultaban qué técnicas utilizabas para no distraerte mientras estudiabas, qué hacías para mantenerte concentrada durante esos tiempos. No me acuerdo el nombre de la técnica, pero es en el que estudias un tiempo y descansas 5 minutos. No me acuerdo el nombre de la técnica. Pero es, de nuevo, depende del tipo de estudiante que sean ustedes. Yo tengo diagnosticado ADHD, entonces yo no tengo un attention span muy largo. No puedo, no puedo. Entonces, ¿qué era? Es como que usas, yo por lo menos, y para los que tengan ADHD o creen que tienen ADHD y todavía no les diagnosticaron porque en su país no hay terapia o qué sé yo, pasa en Paraguay. Eh, bueno, lo que a mí me ayudaba era usar mis arranques de energía, porque hay momentos en los que estoy muy productiva, entonces en eso puedo estudiar y asimilar mucha información, y hay momentos en los que no tengo absolutamente ganas. Y ahí es difícil, pero para mantener un calendario regular, para estudiar así todos los días, lo que yo hacía era estudiar al levantarme, porque es cuando yo más energía tengo, es cuando más me puedo concentrar. Si yo no estudio de la misma forma que estudio a la mañana a la tarde, yo a la tarde ya no quiero saber nada, pero a la mañana sí, puedo concentrarme más, puedo procesar más información, las preguntas que eran sobre describir, yo hacía solamente a la mañana porque si hacía a la tarde iba a saltar de un balcón. Entonces, depende mucho del tipo de estudiante que sean. Pero si tienen problemas para concentrarse, sí, lo de estudiar 20 minutos, descansar 5, estudiar media hora, descansar 5. Es cuestión de encontrar más o menos su ritmo. Ahorita creo que se vendrá a ser la última consulta, si es que no consultan algo más, pero preguntan, ¿qué fue lo que más te costó al momento de prepararte para dar el examen o dando el examen? Y la parte de speaking.
porque principalmente uno está acostumbrado a practicar el speaking dentro, al menos si estudiaron en institutos o si estudiaron en una clase solamente, estamos acostumbrados a hacer el speaking en un ambiente controlado en el cual tenemos un papelito en el cual ya escribimos lo que queremos decir, ¿entendés? Entonces es como que el que sea dinámico y el que sea en el momento pensás y en el momento decís, es como que te traba mucho. Es en plan, I like, y te quedas ahí pensando. Es el proceso de conectar todo lo que vos pensás y todo lo que querés decir es algo que hay que trabajar mucho si es que venís de un ambiente controlado de practice speaking. Claro, acá de Entonces, dejar una consulta más. sí, no Consultan hay problema. tips para estudiar en 2 semanas. Ah, bueno, si van a hacer en 2 semanas su examen, entonces bueno, las 2 semanas antes de mi examen, lo que yo hice era dedicar más horas al estudiar del examen. Tratar de priorizar lo que uno sabe que le cuesta. Porque lo que nosotros que sabemos que nos cuesta no es lo que queremos estudiar por lo general. Por lo general tenemos la idea de pulir ya lo que ya sabemos y asegurar esos puntos. Pero si nos ponemos a analizar, realmente tenemos que trabajar en lo que no nos gusta y lo que sabemos que nos cuesta, porque eso es lo que por lo general nos pone más trabas en el camino. Entonces, por ejemplo, en mi score, justamente la parte de speaking fue mi puntaje más bajo, pero lo que era literacy y lo que era production, todo eso eran mis puntajes más altos, entonces el promedio y salió el puntaje que tuve, ¿verdad? Pero sí, yo todas esas 2 semanas antes del examen estuve practicando las preguntas que así me hacían utilizar las skills que menos manejaba. Dices esos tres últimos tipos de preguntas que dije y voy a reiterar otra vez que odio mucho. En serio odio ese tipo de preguntas. Pero bueno. A ver, creo que alguien dijo algo. ¿Quién rinde mañana? Vania, rinde mañana. Ah, Vamos, fuerza, vamos, fuerza. éxitos. Échale Sí a todo el mundo de puede. tu pieza. Bueno, algo muy importante, algo muy importante. Tienen que rendir en un lugar con silencio. ¿Qué pasa? En mi casa, yo en el momento compartí habitación con mi hermano. Entonces yo estaba rindiendo y mi hermano abría la puerta, lo que hacía que salte la notificación del examen de pondremos en pausa el examen hasta que se regularice la situación. Y si vos tenés mucho de eso a lo largo del examen, muchas de esas notificaciones a lo largo del examen, se anula el examen. Entonces, no tienen que desesperarse, pero tratan de que si van a rendir, le echan, no sé, le ponen, si tienen hermanitos, le dan así un calmante, les hacen jugar toda la mañana como para que duerman bien la siesta. Eh, si su mamá suele entrar nomás a su pieza, le dicen, mami, por 1 hora y media te pido que no entres a mi pieza porque voy a estar en el examen. Porque ¿qué pasa? Cuando te salta esa notificación de que ponen en pausa tu examen, te desesperas. Si te desesperas, ya rendís mal el resto del examen. Y cuiden sus mouse, porque a mí me pasó que yo movía mi mouse a lo loco porque estaba estresada y de repente salía de la ventana del examen y ya me saltaba la notificación esa y ya me desesperaba yo. Así que si están estresados, no sé, jueguen con la computadora, qué sé yo, no jueguen con el mouse. Ahora, Genial, super tips. Y yo personalmente tengo una pregunta, sí, porque no tengo plata, obviamente, para pagar por el TOEFL. Creo que muchos de acá tampoco, por eso estamos todos reunidos hoy. Pero bueno, te quería preguntar si es que se puede
mirar el teclado cuando estás escribiendo o siempre tenés que mirar tipo así a la cámara? O sea, si tuviste ese Podés, problema. mir- podés mirar el teclado. ¿Qué pasa? Ustedes van a rendir con, con esta cámara que ven acá que estoy tapando y van a sincronizar un teléfono que van a poner así. O sea, van a tener que rendir con la cámara y con el teléfono. Entonces, esto se va a sincronizar con el programa que está en la computadora y ustedes tienen que poner para que se vea el teclado. Al menos ese fue mi examen. No, Lucas está por ahí, él puede tirar si es que su examen no fue así, pero al menos el mío sí fue así. Entonces, en plan, se veía algo que no tenía nada y que yo tenía que mirar nomás mi teclado para escribir, porque si no te iba a escribir simplifying de una forma muy rara, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien preguntó si es que es con un código de una universidad, si se puede enviar el resultado a otras universidades. Sí, solamente que una vez que una universidad te da un código y paga tu examen, sí o sí tenés que aplicar a esa universidad. No importa si es Early Decision, Early Action, Regular Decision, no importa cuándo, pero tenés que aplicar. Ese nomás es el tema. Muchísimas gracias, Abby. Me dio un poco de Ok. hambre y acá estoy comiendo este, no sé qué es, pero bueno. Eh, ahí Ok. tienen una pregunta en el chat. Mi cámara está en el teclado, ¿crees que puedo ver? Si tu ¿Cómo es eso? Bueno, pero si tu cámara está en un lugar cerca del teclado, ya se va a poder ver que no hay nada sobre el teclado, porque creo que el principal miedo de el no estar mirando directamente a la cámara es el tema de que tengas un papelito, no sé, con las millones de palabras de inglés ahí diciéndote cómo se escriben para que vos puedas utilizar en el examen. Entonces, una vez que una cámara ve lo que pasa en el teclado y ve que no hay un papel por ahí, ya estás bien, 10 de 10. Entonces, por lo general, no creo que haya problemas con eso. Igual, si tenés preguntas, podés enviarles un correo a los de atención al cliente de Duo. Son súper amigables y responden súper rápido, así que no te van a hacer tanto problema. Ahí respondió Lucas, gracias Lucas. Dice, el mío no tenía la cámara extra, pero sí se veía el mirror de la cámara de la compu en la esquina superior derecha. La verdad que yo tampoco no sabía que iba a tener que usar mi celular así, algo nuevo. Eh, Después, bueno, había algo que te quería preguntar. Antes que me olvide. Sí, es para el tema de las personas que usan lentes, así como Natalia, por ejemplo. Si es que Natalia quiere rendir, va a tener problema al usar lentes. Porque No, según leí, no. Todo bien, entonces. no van a Ya, tener, genial. no va a tener problemas para eso, solamente que ustedes van a hacer un proceso de identificación antes de entrar a rendir y eso sí va a tener que ser sin lentes. Tipo, van a mostrar, yo por ejemplo usé mi pasaporte como la forma de identificación, entonces era el pasaporte y después ahí mi carita y después seguimos rindiendo. Em, sí, Alex, en breve. Em, pero el resto sí ya puede rendir tranquilamente con los lentes. Ok, ahora sí, Alex. Hola, ok, gracias. Tengo una duda con respecto a mi cámara, justamente para la identificación del DNI del documento, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que mi cámara que está integrada en mi laptop está malograda. Es por ello que utilizo una cámara externa. Pero esta ujú, cámara externa no es que tenga una calidad de HD, por lo que me ujú, preocupa, ya que ya una vez rendí en febrero este examen para un programa, no para ujú, aplicar a universidad, ujú. y no sé, no me aceptaron por el hecho de que no se veía bien, se veía borroso. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, Otra cámara, pero no tengo plata. ese es un problema muy grande. Lo de no tener plata es un problema de todos nosotros, pero es muy mala la calidad. Puedes tratar de pedir que eh, el momento en el que se sincroniza con el celular, si es que rendís así, en hacer el proceso de identificación con la cámara del celular.
porque como ya está sincronizada durante ese tiempo, entonces agarras y puedes preguntar si ahí puedes quitar la foto y si ahí puedes hacer todo ese proceso de identificación. Creo que es una solución un poquito más razonable que comprar otra cámara. Ok, muchas gracias. Genial. Vania, Así, yo voy a tomar el examen mañana, pero va a ser mañana en la madrugada, o sea, el sábado en la madrugada, porque ahí con lo más rápido. ujú, Hay una parte, porque ya yo uso el código de mi advisor que me dio, y hay una parte que dice take the survey. Entonces, ujú. ¿eso lo tengo que hacer en el mismo momento que voy a dar el examen o lo puedo hacer ahora para verificar algunas cosas? Puedes tomar, te digo algo, yo hice mi survey 2 meses antes de rendir, porque ansiedad. Yo demasiado quería ver la survey, entonces hice mi survey 2 meses antes de rendir. Pero puedes hacer ahora, puedes hacer mañana 20 minutos antes de rendir, depende de cuándo quieras hacer. Hay que ver también si las políticas no cambiaron en este tiempo, pero yo no tuve problema con hacer todo ese tiempo antes, 2 meses antes. Ok, gracias. Ok, bueno, si les... Amo. 2 meses antes, luego, híjole. Bueno, antes había otra pregunta, era que me enviaron acá hace rato, pero se me perdió. Bueno, la pregunta era sobre, a ver un poco, si es que no tengo acá anotado. Ujú. Bueno, enseguida seguramente me voy a acordar mientras seguimos con Paz. Avi, te quería preguntar en qué fecha tomaste el DET. Buena pregunta. Dame un segundo, me voy a acordar. Fue en octubre, fue alrededor del 22 de octubre. Pero yo tomé muy tarde mi DET y fue muy estresante también. Pero Lo dijiste, bueno, dijiste que primero tomaste el TOEFL o no. sí, yo el TOEFL tomé en diciembre 2020 y fue para mi primera ronda de aplicaciones. Ah, Yo en el 2020 apliqué solamente Regular Decision. No fue mal, pero no fue bien. ujú. Yo en el TOEFL hice 105, que no es un mal puntaje, pero sí ya era un mal puntaje para las universidades a las que yo probaba, porque eran las únicas que tenían ingeniería civil. Entonces, a ver, ¿cómo te explico? Yo aplicaba a muchas de las IVs, porque ingeniería civil y algunas otras ingenierías solamente hay en IVs o en Liberal Arts College, pero todas con muy low acceptance rate. Entonces era en plan, el mínimo era 110, en una sí que ya era 115 el mínimo, y yo hice 105. Entonces ya estaba bien debajo de lo que era ¿cómo se dice? El mínimo. Entiendo, gracias, Avi. Alex. Sí, justamente me gustaría comentar para las personas que tal vez tengan un problema similar al mío que me pasó en febrero, de la identificación, ¿no? Del documento para identificar nuestra identidad. Sí. Lo que pasó fue que me enviaron un mensaje diciéndome que no se pudo identificar mi identidad y me pidieron que presione un link para volver a enviar, pero esta vez a través de fotos, ¿no? Lo cual es mucho más fácil porque el celular tiene más calidad, ¿no? Sí. Entonces, así es como pude solucionar mi problema. Entonces, si es que tienen un problema similar, no va a pasar nada, les va a llegar a las personas, ¿no? De Duolingo English Test, y normal luego les van a decir que lo vuelvan a enviar sus documentos de identidad y ya está. Ay, qué bueno. Eso es muy importante saber. Gracias, Alex. Acá me preguntan si alguna vez consideré que no tomar el TOEFL bajaba mis posibilidades de ser aceptada. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos estamos preparando para el application process, como es tan distinto del proceso de admisión a universidades en nuestra zona, al menos de como es en Paraguay, es muy distinto, y supongo que
en otros países de Latinoamérica también ha de ser muy distinto. Sentía que tenía que tomar los exámenes con los emblemas renombrados, con los que tenían más, los que resonaban más para que yo entre. Entonces era en plan, yo cuando estaba planificando mis gastos del 2021 para el application process, yo ya pensaba en tomar otra vez el SAT, yo pensaba en tomar el TOEFL, pensaba en absolutamente todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El tema del SAT ya fue una decisión personal, era porque el mecanismo con el que funciona el SAT no va mucho con mi forma de rendir y era un estrés que me podía quitar porque era SAT optional el año, entonces yo decidí quitarme ese estrés. Obviamente me estresé más en el tema de los ensayos y en el tema de las activities, tipo, si ustedes se quitan, no se preocupen, si ustedes se quitan un estrés, van a haber 3 estrés más para ponerse encima de ustedes. Así que no piensen en eso así, ¿verdad? Pero lo del tema del Duolingo English Test fue ya cuando estaba así evaluando, entre ya varias info sessions, hablé ya con, hablé ya con gente del admissions team de Colombia y realmente pesaban lo mismo. Ellos miraban tu score del Duolingo English Test como tu score del TOEFL y eran absolutamente lo mismo, no había diferencia para ellos. Entonces dije, bueno, me voy a ir por lo que me conviene más a mí de economía. Porque una vez que ustedes pagan el Duolingo English Test, después les vienen los costos del CSS Profile, les vienen, no sé, los costos de traducción, hay muchos costos. Entonces, donde puedan ahorrar, les conviene, porque una vez que terminan eso y entran, vienen más costos. Entonces es en plan ahorrar para poder después costear lo que les venga después. Buenísimo. O sea que, en síntesis, lo que está diciendo Abby es que jueguen el bingo. No, No te lo puedo mentira, mentir. pero sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no nos vendría mal. Y ahora No, sí, no, acá no. ya tengo la pregunta que me enviaron hace rato al privado y dice que la app que vos, o sea, que dijiste que cuando estabas rindiendo tuviste que usar tu celular otra vez y preguntan si es que tuviste que descargar alguna aplicación para eso. No, era a través de un link que te llega al correo que tipo cliqueas en tu correo en tu celular y ahí ya es como que tu teléfono se pone así una pantalla blanca y después te sale una camarita y ahí ya entras a la camarita. Dio miedo ese momento. Yo creí que ya me rompieron el teléfono. Bueno, pero en fin. Qué Ok. linda. Antes, Pero bueno, antes de más gracias. preguntas, Sí, seguimos. quería que vayamos a los últimos recursos que tengo en la presentación. Tengo unos cuantos, así que nos vamos moviendo a eso y después hacemos una última ronda de preguntas. Acá una última, me preguntaron si yo en el 2021 solamente mandé el Duolingo English Test. Sí. O sea, mandé también mi score del TOEFL porque Colombia me pidió, entonces yo mandé, pero solamente mandé eso, yo no envié SAT. Fue un estrés menos. Bueno, preparación personal de mi parte y tips. Como les dije, el canal del Teacher Luke, 10 de 10, yo me pasé una semana mirando sus videos y era como que no es tan estresante. Después era estresante otra vez, pero en el momento no. Después, yo personalmente fui del parte del grupo de mentees de English 101, ¿verdad? No sé si UpJourney también está ofreciendo los cursos así, si en el futuro ofrece, acá estamos, porque todo lo que sea para apoyar el estudiar sin tener que pagar tanto va bien, pero por el momento yo fui parte del grupo de mentees de English 101. Creo que dentro de 15 días se abren las aplicaciones otra vez
Pero bueno, si quieren pueden probar. Ellos ofrecen mentoreo para SAT y Duolingo English Test. Y eso. Solamente que tienen que, ahí van a practicar mucho su inglés, porque English 101 is from Brazil. Y si no hablan portugués van a tener que hablar inglés, porque si no, no les van a entender. Y yo no hablo portugués, entonces yo tenía que hablar inglés, porque si no, no entendía. Después tenemos conversation clubs. Si tienen conversation clubs alrededor, únanse a los conversation clubs. Valen el tiempo, valen lo que pueden hablar, van a poder desarrollar más ese proceso de pensar algo y decir al toque, de poder organizar sus ideas. Porque, ejemplo, cuando estás en un conversation club, estás en un debate, en una conversación constante. Entonces vas a tener que ordenar todo lo que pensás muy rápido y poder responder. Y ayuda mucho eso. Luego, esta era una de mis partes favoritas de estudiar para el Duolingo English Test, que era usar lyrics training. Yo ponía música y yo trataba de descifrar qué decía, porque por lo general lo que yo hacía era que tenía mi Spotify sin la parte de las lyrics y yo escuchaba. Y iba tratando de descifrar qué para lo que decía en la música, si era muy rápido, ¿verdad? Y después ya con esta aplicación, o sea, no es una hay una aplicación para teléfono, pero creo que es paga. El sitio web es gratis, así que traten de usar ese. Entonces lo que yo hacía era elegir una música, ponía eso y me ponía a escribir lo que decía. Y lo bueno del sitio web es que no te deja pasar de una línea hasta que pongas la palabra correcta. Entonces estás 10 minutos ahí con una palabra, pero aprendes vocabulario. Después tenés Get Ready, que es de la organización del Teacher Look. El único tema con Get Ready es que tenés 5 sample questions per day gratis. Si no, ya pagas una suscripción. Pero esas 5 realmente ayudan para un poquito de práctica diaria, porque es cualquiera de las preguntas y te sale así cualquier cosa. Y lo peor es que de repente la mayor parte de las preguntas que salen a mí al menos eran las 3 que más odiaba. Entonces parecía que a propósito me salían más de esas. Y después tenemos Hewitt Education, que sí ya es un sitio web pago, que yo tuve acceso gracias a English 101, pero que por ahí les conviene si hay varias personas estudiando para el mismo examen, o sea, para el Duolingo English Test. Entonces lo que hacen es tipo juntarse entre todos, poner unos cuantos billetitos cada uno y parten y compran una cuenta y se tornan para utilizar. Creo que el sitio web vale la pena, tiene muy buenos recursos, así que si pueden juntarse y pagar eso, entonces les conviene. Ahora sí, para que vean más o menos, este es el canal del Teacher Look. Como les dije, tiene todo, tiene how to prepare, tiene full test and answers, acá realmente tiene un course. Nunca vi este course porque este es nuevo, pero bueno, también tienen exercise con speaking y así para todas las preguntas van a tener en el YouTube. Después, este es lyrics training. En serio, pones una música y te pasas tratando de descifrar. Es un jueguito. Yo jugaba con esto. Estudiaba, pero yo jugaba. A mi ADHD le vino muy bien este sitio. No les voy a mentir. Después este es Get Ready. Acá donde les dice practice es donde tienen sus 5 questions for free. Todos los días van a tener sus 5 questions for free. Pero les recomiendo no iniciar sesión y hacer su primera práctica a las 10 de la noche, porque si no van a tener que esperar a las 10 de la noche del día siguiente y así sucesivamente. Y no todos los días tenés ganas de hacer, no todos los días tenés ese boom de energía y te vas a las 10 de la noche a iniciar sesión en cualquier lado. Yo sí, pero no todos tenemos eso. Entonces, depende de cada uno. No les recomiendo nomás a las 10 de la noche. Y por último, Hewitt Education, acá como ven, no me deja luego ya entrar porque ya no tengo la cuenta de English 101, pero
si pueden juntarse y pagar entre un grupo de amigos, por ejemplo, y turnarse para usar, les recomiendo. Ahora les aviso que acá me faltan muchísimos acentos, pero como mi teclado ya está configurado, no sé dónde más está mi acento, entonces lo siento, vamos a tener que leer sin los acentos. Ok, tengo unos últimos tips que son que cambien los ajustes de su cel y sus aplicaciones a inglés, porque mientras más estén acostumbrados, mientras más ambientes bajo su control estén en inglés, más va a pasar a ser parte de su cotidianeidad. Entonces ya es como que va a ser más algo que está en su ambiente que algo que ustedes tienen que ir practicando y aprender. Mientras más normal sea el inglés para ustedes, más normal les va a salir el inglés. También traten de conversar con gente a su alrededor. Yo le tenía a Lucas y yo hablaba con Lucas en inglés. Si no podía hablar con Lucas, hablaba sola. Y entonces es mejor tener una persona con la que puedan hablar y practicar su inglés, para que así van practicando su pronunciación. De repente se quedan ahí en blanco y dicen, che, me falta vocabulario en tal parte, y entonces se van a traer vocabulario. O si no, si están practicando con otra persona, les va a decir, che, esta palabra, te estaba olvidando de esta palabra. Después tenemos todos los contenidos que consuman, traten de que sean en inglés, ya sean películas, libros, series, si ven anime, música, lo que a ustedes se les ocurra, traten de que sea en inglés. Lucas me refutó la parte del anime una vez, que no hay forma de que sea en inglés. Bueno, no hace falta que vean el que es dub en inglés, sino que escuchen el japonés, pero pongan el subtítulo en inglés. Háganse el favor de hacer que el inglés sea esa parte de su vida diaria. Hay unas cuantas personas acá que rinden ya en estos días, ¿verdad? Pero si no tienen todavía fecha, traten de darse un mes para prepararse bien, por lo menos intenso, para que así pueden ir viendo qué preguntas no les salen bien, qué preguntas les salen mejor, etcétera, etcétera. Y también esto es algo que yo hacía, que era hacer 4 o 5 de los días de la semana, hacía así preguntas, solamente preguntas, practicaba preguntas en específico. Y después, todos los sábados tomaba un practice test. ¿Qué pasa con el Duolingo English Test y con los practice test? Que son exámenes que se autoajustan. O sea que si te está yendo muy bien en cierto nivel de dificultad, van a autoajustarse para que sea más difícil en la siguiente pregunta, ¿entienden? Entonces, eso pasa con el practice test, luego ya que es en plan, esto le es muy fácil, le vamos a regalar la nota, entonces vamos a hacer más difícil para que no le regalemos tanta nota. Entonces, ahí luego ya les van a ajustar en el practice test. Y en el examen va a ser lo mismo. Por ejemplo, si entre pregunta y pregunta tarda en cargar, es porque están haciendo un ajuste. Es como en plan, le fue muy bien ya en esta pregunta, vamos a aumentarle un chiquito más la dificultad en la siguiente. Entonces, así se ajusta el examen. Y así van a ver en qué rango están y cómo van subiendo. También traten de no martirizarse si es que, por ejemplo, en uno de sus practice tests hacen 125, 130 y en el siguiente hacen 110, 115, porque, como les dije, todo lo que es externo también afecta, y por ejemplo tuvieron una semana muy pesada o tuvieron muchas cosas que hacer, no van a poder darle el mismo tiempo al examen en una semana en la que estuvieron llenos de exámenes y pruebas y trabajos como en una semana que estaban de vacaciones. Así que no se martiricen por eso, es para que sepan más o menos dónde están nomás. Y bueno, hasta acá llegamos con mi presentación. Si tienen preguntas, podemos ir. Tenemos aproximadamente 10 minutos más. Genial, muchísimas gracias, Javi. Y acá estaba anotando todos tus tips. Yo no sé nomás, o sea, me cuesta anotar porque no sé, es como que me distraigo rápido y anoto acá y después anoto allá, pero acá está. Y así te voy a guardar
Y así, acá tengo algunas preguntas que me dejaron y la primera dice, ¿cuánto tiempo demoró su preparación para aplicar? Y dice también que recién decidí a aplicar y siento que estoy un poco behind hace 2 semanas, pero ya tengo extracurricular activities. Pregunta alguien. Bueno, ustedes tienen que saber que nunca van a sentir que están listos. Nunca, nunca llega ese momento que dicen, ahora estoy bien, como para aplicar. No esperen ese momento porque nunca llega. Es en plan, bueno, voy a hacer y va a pasar lo que tenga que pasar en el camino. Porque ni por más que se preparen, o sea, el proceso de aplicación es un proceso muy bonito en el cual uno descubre muchas cosas sobre uno mismo, pero es un proceso muy tortuoso, porque uno hace muchas cosas y se da cuenta de muchas cosas y se cuestiona muchas cosas y duda muchas cosas. Así que está bien que sientas que that you're behind, no es algo del otro mundo. No importa si decidiste hoy que vas a aplicar y tenés un deadline en noviembre, no importa. Solamente tenés que saber que a pesar de todo lo que sentís, tenés que seguir. Eso nomás. Porque no va a llegar un momento en el que sientas, sí, ahora estoy. Yo mandé mi aplicación a Colombia. Mi deadline era el 1 de noviembre a las 23:59 hora local. Y yo mandé mi aplicación a Colombia el 1 de noviembre a las 23:42. ¿Cómo te explico? A las 23:45 me dio una de mis amigas su último feedback. 45, no, 35, perdón. A las 23:35 me dieron mi último feedback y 7 minutos después yo envié mi aplicación. Y fue en plan, ya no tengo tiempo de editar más, así que si alguien más me da feedback me voy a carcomer la cabeza en ese tiempo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que no se van a sentir listos nunca. Así que no esperen ese momento porque se les va a pasar el tiempo real de aplicar en lo que esperan sentirse listos. Y a pesar de que tengan miedo o que piensen que that you're behind o que se sientan medio que no estoy lista o como no me da, etcétera, pase lo que pase, sientan lo que sientan, sigan, porque todo da su fruto, todo da su fruto. Creo que alguien más me dijo cuánto tiempo tardé en prepararme para aplicar. Bueno, yo decidí que yo iba a aplicar un mes antes de que abran las aplicaciones en 2020. Fue un proceso muy bonito porque tuve que organizar muchas cosas en un mes. Y así como que tuve que organizar muchas cosas en un mes, me fue muy quilombo. Y en el 2020 yo apliqué a creo que 12 universidades, en las 12 me rechazaron. Y fue porque, ¿cómo se dice? Uno, no tuve toda la gente que me ayudó en el 2021. Sí le tuve, por ejemplo, a Naomi en Education SA y le tuve a Lucas, que está por ahí. Pero es en plan, esas dos personas. Y después en el 2021 fue así una red de personas que me ayudaban y que me revisaban y que todo eso, ¿verdad? Entonces es en plan, es un proceso. Sí creo que si, por ejemplo, empiezan ahora, llegan bien para la deadline, las deadlines que suelen ser el 1 de noviembre, solamente que tienen que tomar en serio y antes que, mucho antes que nada, tomar en serio los ensayos. Porque uno empieza a escribir los ensayos y en plan, sí, este ensayo sé sobre qué voy a escribir y sé cómo va a ir y después escribe el ensayo y ahí está el tema. El tema es después de escribir el ensayo. Esto, como que esto no llega bien, como que esto no se lee bien, como que esto no se entiende bien, y así sucesivamente. Entonces es darle la atención que se merecen a sus ensayos, gente. Nosotros nos preocupamos mucho por los exámenes porque justamente son exámenes, pero denle la atención que merecen a sus ensayos. Buenísimo tip que creo que a todos nos hace falta también de vez en cuando, ¿verdad?
darle la atención que se merecen a los ensayos, porque siendo honesta, lo de escribir no es mi fuerte, lo de hablar tampoco, pero acá estamos. Y así, y bueno, gracias, Avi, y ahora pasamos a ver, tenemos creo que 2 preguntas más me llegaron. Dice, ¿está bien hablar de alguna condición mental que tengamos como ¿cómo se dice? Acá TDAH. ¿Cómo se dice? ADHD. Acá sí, ahí está, eso. De la aplicación me cuesta, gente, espérenme que. Pero bueno, dice, muchos me han dicho que es contraproducente, ya sea en essays o interviews. Lo voy a Bueno, hacer más grande para ver la letra A. Ahora sí. creo que alguien me pidió que vuelva acá, entonces acá les dejo, ¿verdad? Y entre tanto respondo a lo que dijo ella. Bueno, depende mucho. El tema de los ensayos es que tienen que saber cómo no hacer sus ensayos tristes o hablar mucho de... Cuando queremos hablar del ADHD, a mí me pasa que tipo yo hablo del ADHD y hablo de los problemas que me causa. En plan, no me puedo concentrar o no puedo hacer esto o no puedo hacer o no puedo pensar como la otra gente piensa o me cuesta concentrarme, entonces por eso me tiendo a pelear con la gente. Tipo, hablo mucho de lo que es la parte negativa, ¿entendés? Pero si vos agarrás y hablas de tu ADHD y decís, bueno, con el ADHD tengo mi cabeza así en todas partes y, por ejemplo, puedo aprender tal cosa y me inspira a hacer tal cosa, es como que el tono es distinto. No es negativo, es positivo y tiene un mensaje distinto. Es en plan, bueno, yo soy esto y esto me hace, esto que soy me ayuda a ser mejor en esto. Y el otro es en plan, yo soy esto y esto que soy me dificultan todo. Son dos mensajes distintos de la misma cosa. Ahora, si tenés una interview, se nota que tenés ADHD apenas empezás a hablar con la persona. No te voy a mentir. Se nota. O al menos, bueno, depende. Si sos hiperactivo. Si no, entonces es medio distinto, ¿verdad? Pero claro que podés hablar, solamente que tenés que ser sabia en cómo hablar de. Tenés que, tenés que evitar que se sienta o se escuche negativo. O si vas a hablar de algo negativo, de cómo te impactó, por ejemplo, en las notas en el colegio o cómo te dificulta con tal o cual materia, entonces tratar de al final meterle también algo positivo. Lo ideal es no dejar que algo que a vos, que algo que el ADHD, por ejemplo, te dificulte, se quede solamente como algo negativo, sino buscarle algo positivo también. Eso es más. Genial. Conste, conste. Si son hiperactivos, Sí, si son ADHD hiperactivos, se va a notar apenas hablen y por lo general les van a preguntarlo. Yo tuve entrevistas con Vanderbilt y con Duke y era en plan, empezábamos a hablar y a los 5 minutos por ahí ya me preguntaban, porque hablaba de algo y después saltaba otra cosa y después saltaba otra cosa y en plan los entrevistadores luego van a pillar y van a tratar de que la entrevista tenga un mejor pace, si es que se dan cuenta ellos. Paz. Te iba a preguntar si ya respondiste el que decía acerca del programa que habías mencionado, English 101. No, ¿qué me preguntaron sobre sí el programa? estaban pidiendo el proceso. Bueno, el proceso para aplicar a esos programas son realmente muy simples. Tienen que hablar más o menos de por qué les ayudaría. Sí o sí les van a preguntar en plan qué tanto pueden acceder a recursos por su cuenta, porque, ¿cómo se dice? Pasa que ahora mismo, por ejemplo, hay mucha gente aplicando y a pesar de que casi nadie tiene una situación económica así buena como para decir, puedo costear el proceso de aplicación por mí mismo y todos los recursos que requieren por mí mismo,
es como que hay algunos que pueden más que otros. Entonces es como que hay una priorización a los que menos pueden. Pero si te preguntan en plan, ¿podés o no? Y si vos le decís no, te van a tener en cuenta. Tienen que saber que también hay lista de espera para cada programa, porque hay gente que desaparece así de la nada. Entonces, ponerle que una semana después de que empieza el programa de preparación, puede que les llegue un correo diciendo, che, se nos abrió este puesto, ¿te interesa? Y si quieren y les conviene y les queda bien, entonces les recomiendo que tomen, si es que quedan en lista de espera. Avi, ¿y dónde encontraste el programa en Instagram? Oh, Sí, así mismo, @English 101. ok, gracias. Genial. Gracias, gracias. A ver un poco. Dice, en mi caso tengo social anxiety y creo que no hay nada positivo con respecto a esto, a excepción de cómo he sido tan valiente de, que dice, retarme y enfrentarme a situaciones que desencadenaban más mi condición, digo bien. Ajá. Bueno, sí, eso es uno, pero también aparte de algo, un perk, o sea, no es que un perk legalmente, porque cada condition tiene sus propios struggles, pero algo que le puedes ver es que en plan, si tenés social anxiety, creo que disfrutas más tu tiempo sola, creo que es la definición, corregime si estoy equivocada. Entonces, como estás más tiempo solo, tenés más tiempo para pensar, si sos una persona artística, tenés más tiempo de desarrollar tu arte, si sos una persona de la parte de música, tenés más tiempo de practicar y desarrollar la música, tenés más tiempo de leer, expandir en tus otros gustos, etcétera, etcétera. Así que no necesariamente tiene que ser algo así relacionado con tu condición, sino algo que sea un resultado de esa condición. No es lo mismo que romantizar la condición, atenti, pero es en plan encontrar algo bueno dentro de algo que les está pasando. Yo, por Buenísimo. ejemplo, yo, por ejemplo, hice mi ensayo principal en 2021, mi personal statement, que es el ensayo principal de la aplicación del año pasado, lo hice en abril, el primer draft, y justo era cuando mi abuela recién había fallecido. Entonces, si ahora miras esos dos personal statements, es en plan, yo tuve todo mi proceso de luto, todo mi grieving process, lo tuve a través de mi ensayo, ¿verdad? Y a medida que mi ensayo iba mejorando, era como mi grieving process fue saliendo, ¿verdad? Y pasó de ser un ensayo sobre algo que le involucraba a mi abuela a hacer un ensayo sobre música. Ese es el application process, así es como evolucionan las cosas ahí. Entonces es en plan de ir desarrollando y no tener miedo tampoco de cambiar ensayos así completamente. Genial. Ahora sí, creo que sí, ya tenés que Ay, manquen. Ah, no sé dónde se me fue. Perdón. No, o sea, me puedes dar no sé, tu correo. Tío, ¿me puedes repetir eso que dijiste último porque no te escucho? Mi internet se fue un ratito. Mío salió de la red, su internet, sí. Ah, Es el mío, sí, que ok. ahora comenzó a llover y, o Parecía. sea, me disculpo, siempre cuando llueve, no sé si a ustedes les pasa, pero es como que el internet está medio, no sé, Sí. medio raro. Pero bueno, ahora sí voy a compartir un rato. Y bueno, acá está el contacto de Abby si es que alguien le quiere presentar. Estándar, sí. Y acá tenemos Instagram, también WhatsApp y el correo. ¿En cuál te es más fácil responder? O sea, ¿cuál te gusta más? Respondo más rápido los correos. Me pueden escribir al celular sin problemas.
solamente que tienen que saber que de repente me cuelgo y mis mensajes van sin responderse 2 días. Así que si es urgente, mándame un correo. Genial, gracias. Y ahora sí, te agradecemos muchísimo, Abby, en serio, por tomarte el tiempo para contarnos todos tus tips para este examen. Y también le agradezco a todas las personas que se unieron a este webinar. En serio, muchas gracias. Y les deseamos el mayor de los éxitos en su examen. No importa cuándo tómense su tiempo, y como dijo Abby, no sean tan duros con ustedes mismos, sino que todo También. tiene su proceso. Y si es que, como estaban diciendo hace rato, sienten que están como, no sé, están muy behind de todo, piensen más en lo mucho que ya lograron. Yo creo que eso les va a ayudar también a decir, wow, en serio estoy logrando muchas cosas que capaz no hubiese logrado antes si es que no pasaba tal cosa o si es que no estaba rodeada de personas que, así como Abby estaba diciendo que es muy importante también estar rodeada de personas que te inspiren, así como Abby, yo creo que nos inspira a todos nosotros. Y gracias en serio, Abby, por contarnos un poco más sobre tu historia. Sos demasiado buena onda y como ya te dije miles de veces, te súper admiro. Es eso básicamente, y ojalá que hayan Gracias. disfrutado de este webinar y nos vemos próximamente. Y ahora sí, gracias. Nos Gracias a vemos, todos. nos vemos. Gracias, Abby. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias, Lucas. No sé si Lucas sigue, pero gracias. Sí, Em, sí.